ya sé que es obvia la pregunta. Bueno, Te dale. la voy a hacer para que vos me respondas como algo que... Se ve la gracia, dale. A partir de todo esto que estás contando, Mm, ¿cómo puede ser que pasó todo esto, mm. pero todavía haya gente que no entienda o no sepa que se hacen videojuegos en Bien, Argentina? ok, entiendo. Bueno, yo creo que pasa porque en realidad es mucho más simple la respuesta. Porque, digo, cuando sabes un poco de números, hablemos de números, los videojuegos, Argentina es el tercer país de consumo de videojuegos, o sea, a nivel facturación por cápita, es el tercer país, ¿entiendes lo que digo? Viene a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel consumo viene primero Brasil, no, México, Brasil, sí, México, Brasil, Argentina, después Colombia. Cuando te pones a ver eso decís, bueno, perfecto, ok, ¿qué consumimos? Ah, ahí está el tema. Y cuando consumimos, la industria argentina que hace videojuegos, ¿los hace para Argentina? No. Digo, vos ves los números de exportación de videojuegos y en realidad el principal mercado es Estados Unidos y Europa. Listo. Ahí te lo expliqué. Claro. Entonces tiene que ver con hacia dónde va nuestra mirada Nosotros consumimos, como desarrolladores. no, eso por un lado, las dos cosas. A nivel eso y por otro lado, ¿qué consumimos? Y eso lo podemos definir en un concepto que yo llamo, me voy a hacer el teórico. Paradigma cultural. No lo llamo yo, digo, esto, bueno, yo lo hace un tiempo, hace un rato, hace un tiempito, unos segundos, unos minutos, que, que con algunas personas trabajamos un plan sectorial, digo, esto, bueno, nada, eh, un poco este concepto de paradigma cultural, por ahí lo tengo que nombrar, me viene a la cabeza Roma Gariño. Roma Gariño es un empresario de videojuegos de Argentina y un gran impulsor de la industria. Eh, bueno, hace varias cosas, tiene un estudio que se llama Digilernials y básicamente hace juegos serios, que después podemos si querés charlar un poco más, que tiene que ver un poco con esto del edutainment también. Y eh, básicamente en ese plan sectorial, en esa mirada o ese análisis sectorial que hacemos con él y todo, bueno, esto lo definimos como paradigma cultural, con esta idea de que de pensar en que no se hacen juegos porque no hay mercado, se dice, ¿no? Por un lado, porque esto lo discutimos en la industria todo el día. Claro. Es más, hay una cuestión hasta incluso ideológica. Che, no se puede hacer a juegos para acá, digo, ¿no? La identidad local y todo. Que no necesariamente para mí, en la discusión, no necesariamente tienen que hacer juegos para acá para tener una identidad. Digo, los juegos ya que se hacen son identidad local. Claro. Digo, es inevitable. A lo que voy porque es una industria cultural y uno se expresa haciendo juegos, con lo cual eso pasa. Pero bueno, la explicación es esa y ese paradigma cultural tiene que ver con el hecho de que, bueno, no pasó eso. Y eso no pasó por varios motivos, pero yo creo que no porque no haya mercado, es porque no se exploró el mercado acá. Pero bueno, van pasando cosas. Ahora en esta etapa, querido, viste que hay unos streaming, bueno, hay unos streaming de algunos juegos que se están, viste, y que tienen muchos seguidores. No, bueno, pero yo creo que pasa un poco eso también, digo, hay oleadas de eso, ¿no? También, digo, está habiendo un poco ahora una oleada así de Sí. juegos locales y está cambiando ese paradigma local. Lo que pasa es que para mí no hay que forzarlo. ¿Entendés lo que digo? Creo que tiene que ver con un montón de cosas, porque parecen broma esto que digo de los streaming, todo, pero en realidad eso es un medio de comunicación para jóvenes y parte de eso tiene que ver con llegar y decir, che, pero pará, ese desarrollador, yo también puedo. Y digo, y se mezcla un poco todo también. Yo creo que también hay una unión ahí entre quien consume videojuegos y quien desarrolla. Claro. Y Sobre todo cuando criticas juegos. Porque ahí para mí pasa algo ocupado. Cuando vos empezás a criticar un juego, viste que sí, loco, yo, viste, y en un momento empezás, no te estás dando cuenta, pero diseñás juegos. Y hay algo de la filosofía lúdica, ¿viste? ¿No? Eso de que cuando hay un punto ahí donde, bueno, la diferencia entre un juego y un juguete, vos esto lo escuchaste millones de veces, ya lo sabes dónde voy, ya me conoces, pero digo, voy ahí donde esa cuestión donde todo el mundo nacemos, cuando somos chicos, chicas, estamos peleando, ¿no? Con juguete en la mano, básicamente, porque la diferencia entre un juego y un juguete son las reglas. Entonces lo que estamos haciendo es anteponernos reglas. Estamos diseñando juegos. Corto. Entonces cuando jugás y te quejas de un juego, estás diseñando juegos. claro, totalmente. Por eso quiero ser tester. Y Sí. pensaba, porque cuando decías esto de los streamers y demás, justo hubo, creo, como una camada que a mí me pone muy contento. Le mando un saludo, por ejemplo, a los desarrolladores de Fábulas Porteñas, bueno, de videojuegos que han trabajado. Ahora, lamentablemente voy a empezar a nombrar y me van a quedar algunos afuera, pero hubo videojuegos, por ejemplo, hablando de Malvinas, o bueno, La última carta. o Gauchos Inmortales, por ejemplo. Bueno, Sí. o sea, juegos que claramente tienen como una identidad argentina, porque está como bien impregnado en... Sí, porque tiene iconos Claro, digo, aparece Bate, qué sé yo. culturales. O bueno, o también hace poco que hubo videojuegos que tenían que ver con eso, bueno. Y después, bueno, hace un rato hablábamos, por ejemplo,
del caso de Preguntados, por ejemplo, un videojuego que, bueno, justamente fue declarado De interés cultural de la nación, sí, me dediqué a eso, a declararlo de interés cultural de la nación. en un contexto donde, bueno, también, claro, digo, Preguntados, yo me acuerdo cuando salió, como que todo el mundo jugaba Preguntados, tipo, todo el mundo lo tenía en el celu. Y al mismo tiempo, vos le preguntabas a la gente, tipo, che, ¿se hacen videojuegos en Argentina? No, pero jugaste Preguntados, sí, y Bueno, pasa, lo que pasa es que, bueno, también yo creo que tiene que ver también, ahí sí ya hay una mirada más de que quienes hacemos juegos no pensamos para acá. Incluso Preguntado tampoco está pensado para acá. claro, En una charla con Max Cavazzani, el dueño de Ethermax, que es el estudio que hace Preguntado, nada, en una descripción, o bueno, en varias charlas, porque tuve varias charlas con él, un poco, nada, no está pensado para acá. O incluso es un tema más de exploración de mercado. Y también hay una cierta, si se quiere, viralización, ¿no? A partir de usuarios o adquisición de usuarios, hay un montón de formas de adquisición de usuarios, pero digo, a partir de ahí hay una cuestión de viralización que a veces no lo puedes explicar. Y si no, que me vengan a explicar por qué un simulador de una cabra vende lo que vende. claro. No tenía manera de explicarlo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. O no sé, o millones digo, para ir al caso más lógico, el Flappy Bird. Claro, sí, de repente, sí, sí, sí.